Bien, hice un break porque la garganta, la boca se le seca, ¿no? Cuando uno acostumbra a hacer este tipo de actividad. Bien, les comentaba anteriormente que las ciencias del derecho penal, bueno, ha llegado a la conclusión de que el concepto de delito se manifiesta desde la perspectiva de dos juicios. Atiendan bien a estas afirmaciones. Un juicio de disvalor que recae sobre el comportamiento humano, es decir, que recae sobre el hecho del autor. Ese juicio de disvalor que recae sobre el comportamiento humano es lo que conocemos como la antijuricidad o el injusto penal, es decir, la acción típicamente antijurídica lo conocemos como el injusto penal, como la antijuricidad, que no es otra cosa que la desaprobación del acto. Y un segundo juicio de valor, que es lo que conocemos como el juicio de culpabilidad. Ya este juicio de culpabilidad no recae sobre el comportamiento, sino que recae sobre el autor de ese acto. Es decir, es el juicio mediante el cual se analiza, se determina si es o no atribuible o imputable el acto al autor. Pues bien, ambas categorías, el injusto penal, es decir, la acción típicamente antijurídica y más abajo, la culpabilidad. Cuando hablo de la acción típicamente antijurídica, me estoy refiriendo a la acción típica y antijurídica. Todo ello conforma el injusto penal. Así como la culpabilidad, cada uno de ellos tiene elementos, tiene sus propios elementos. Por ejemplo, en el tipo penal encontramos una serie de elementos objetivos y una serie de elementos subjetivos. Dentro de la gama de elementos objetivos tenemos, por ejemplo, el comportamiento humano, es decir, la acción, la omisión, las formas y las modalidades de comisión del hecho punible. Tenemos el bien jurídico penalmente tutelado, el objeto material, es decir, el sujeto activo, sujeto pasivo, la relación de causalidad y la relación psicológica entre ellos y el resultado. Y como elementos subjetivos tenemos el dolo y la culpa. En el campo de la culpabilidad, obviamente de estos hablaremos más adelante, pero yo en lo particular he venido asumiendo la teoría finalista de la acción penal. Aunque hoy por hoy se ha ido superando y se ha llegado a la teoría funcionalista. Ahora bien, en el campo o en la categoría de la culpabilidad también encontramos otros elementos, como son primero las facultades psíquicas de la gente, es decir, las facultades psicológicas que debe contener toda persona para autodeterminarse, para determinar lo bueno y lo malo, o lo bueno de lo malo. También encontramos el conocimiento, el segundo elemento de la culpabilidad, el conocimiento de la antijuricidad del acto, del hecho, y el tercer elemento sería justamente la exigibilidad de una conducta conforme a los parámetros exigidos en la norma. Ahora bien, tanto la acción como la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad tienen elementos negativos que excluyen cada una de esas categorías. Por ejemplo, la acción tiene elementos negativos que la excluyen. Uno de esos elementos, le comentaba anteriormente, constituye la fuerza irresistible, los actos reflejos y el sueño subjetivo. De estar presente alguno de estos elementos circunstanciales, la acción humana queda excluida. Es decir, la acción no comportará ningún interés para el derecho penal por cuanto esos elementos anulan la voluntad. De manera que si no hay voluntad no hay acción y si no hay acción no hay absolutamente nada relevante para el derecho penal. Igualmente, en la tipicidad tenemos elementos negativos que le excluyen, que sería la atipicidad de la conducta. Siempre pongo el ejemplo donde A tiene una deuda con B, le debe 100 bolívares, y eso es una situación que debe plantearse o que debe exigirse el pago de la obligación no en sede penal, sino en sede civil o en sede mercantil. Sin embargo, en la práctica estamos viendo una especie de costumbre contraria a la ley de pretender llevar al campo penal aquellos supuestos de hechos que deben ser o aquellos conflictos sociales que deben ser resueltos en sede civil o en sede mercantil. Es decir, vemos cómo se pretende construir el incumplimiento de una obligación civil o mercantil en una estafa y eso tenemos que evitarlo a toda costa, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo,
de el cumplimiento de una obligación, eso sería una conducta totalmente atípica y por lo tanto excluye el carácter típico de la conducta y no es necesario avanzar hacia las siguientes categorías como sería la antijuricidad o la culpabilidad. Igualmente, el error de tipo invencible excluye la tipicidad. ¿Qué es el error de tipo invencible? Lo vamos a ver en su oportunidad, pero imagínese usted que va a una juguetería y usted en el área de la juguetería, en el área de los facsímiles, donde vende los facsímiles, usted toma un facsímil creyendo, estando en su mente que eso es un arma de juguete, cuando realmente es un arma de fuego que por descuido del propietario de la juguetería, él la dejó allí en el área de la venta de los facsímiles. Usted toma el facsímil, repito, creyendo que es un juguete cuando realmente es un arma de fuego y dispara contra B y lo mata. Pues eso es un caso de error de tipo invencible que excluye en su totalidad la tipicidad. Y al excluirse la tipicidad, la conducta es atípica y no requerimos avanzar hacia el campo de la antijuricidad o de la culpabilidad. También se dan otros casos más realistas, más reales. Imagínense ustedes los casos de estas personas que hacen tramitaciones para la adquisición, renovación, por ejemplo, de su pasaporte para viajar hacia el extranjero y contratan a estos gestores. Pagan cualquier cantidad de dinero, finalmente el gestor le entrega a usted su pasaporte y cuando usted se dirige al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Venezuela, resulta que usted es detenido porque su pasaporte está incurso en el tipo penal previsto, por ejemplo, en los artículos 318, 319 del Código Penal venezolano, delitos contra la administración pública. La pregunta, ¿estará allí la persona portadora titular de ese pasaporte en una causal de error de tipo invencible que excluye la tipicidad del comportamiento? Interesante para su análisis. La antijuricidad también tiene elementos negativos que la excluyen, que la suprimen, que la eliminan. Ellas son el cumplimiento de un deber, el ejercicio legítimo de un derecho, la legítima defensa por antonomasia. Es decir, las causas de justificación son elementos negativos que suprimen, que eliminan o anulan la antijuricidad del acto y en consecuencia lo justifican, lo aprueban. E igualmente la culpabilidad tiene una serie de elementos negativos. Todo esto lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir analizando en la medida en que vayamos desarrollando nuestros temas. En el caso de la culpabilidad, entre sus elementos negativos son, si ya vimos o ya mencionamos cuáles son los componentes de la culpabilidad, los elementos negativos de esos elementos, de esos componentes son justamente la inimputabilidad. Es decir, la falta de las condiciones psicológicas del individuo para conocer o distinguir lo bueno y lo malo, es decir, para autodeterminarse. La falta de condiciones psicológicas, la enfermedad mental grave, bueno, son elementos circunstanciales que excluyen esa capacidad de culpabilidad o capacidad de imputabilidad. Igualmente hay otras, como por ejemplo la no exigibilidad de una conducta, particularmente el estado de necesidad es culpante. También tenemos la amistad íntima, los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, según el artículo 49, numeral 5 constitucional. Pero imagínense ustedes el caso de los balseros, que es siempre un ejemplo de laboratorio traídos por los docentes para explicar la teoría general del delito, que no es tanto de laboratorio. Escuchaba en estos días al doctor Juan Luis Modolel cómo hacía referencia justamente al caso de los balseros, un caso que fue resuelto a mediados del siglo XIX por los ingleses, por allá en Inglaterra, donde no se contaba con la teoría general del delito. Es decir, no se hablaba de la tipicidad, mucho menos de la antijuricidad o la culpabilidad. Se trató de un barco que se hunde, 2 personas quedan flotando sobre un caucho, sobre un flotador, y solamente uno puede salvarse porque el caucho solamente resiste el peso de uno. Pues resulta que A, para salvarse él, se ve en la obligación de matar a B. Estas personas fueron presentadas y ese caso fue decidido por la corte inglesa condenando al balsero sobreviviente, al balsero homicida sobreviviente. Esto sucede mucho con personas que vienen a Venezuela o van hacia los Estados Unidos en balsas provenientes de algunos países o islas cercanos a los Estados Unidos.
muchas personas fallecen, muchas personas se ven en la obligación de matar a otras para sobrevivir ellos. Bueno, en definitiva, cuando una persona se ve seriamente constreñida por la necesidad de salvar su propia vida o la de otros de un peligro grave e inminente, como el caso de los balseros, pues estamos en presencia de un estado de necesidad exculpante que en virtud de la cual usted, Estado, no le puede exigir a ese balsero que se comporte conforme a los parámetros de la norma jurídica penal, porque el derecho penal no le puede usted obligar, no le puede usted exigir que se comporte como un superhéroe, como un Superman, por ejemplo. Entonces, allí, al no estar en presencia de una exigibilidad del comportamiento humano conforme lo dispone la norma jurídica penal, estaríamos en presencia de un estado de necesidad y como tal estaríamos en presencia de un elemento negativo que excluye la culpabilidad. Ahora, la gran pregunta es, todo lo que hemos visto a lo largo de estos minutos, ¿cómo lo procesa, cómo lo aplica la teoría general del delito y consecuencialmente cómo concientiza, cómo desarrolla, cómo resuelve el conflicto social el jurisdicente? ¿Cómo procesa el juez la teoría general del delito para resolver aquel conflicto social que le presenta el Estado o la sociedad de que se trate? Pues bien, vamos a tratar de explicarlo de una manera práctica para que luego cada uno de nosotros profundicemos en estas instituciones. Supóngase, vamos a hablar de las medidas de seguridad, de la pena y por supuesto de la participación de quienes participan en la comisión de un hecho punible. En el caso, por ejemplo, de las medidas de seguridad, el loco, es decir, el inimputable, términos, expresiones que utilizan los códigos penales, la persona enferma mental que toma un arma de fuego y le propina un disparo a Pedro y lo mata, o a Juan y lo mata. Pues bien, para nosotros, para que el Estado pueda imponer en contra de ese inimputable una medida de seguridad, pueda ordenar su internamiento o su ingreso, por ejemplo, en el centro psiquiátrico ubicado en San Bernardino de la ciudad de Caracas, aquí en Venezuela, esa persona inimputable, es decir, ese individuo tiene necesariamente que haber cometido un hecho antijurídico, un hecho prohibido en la ley, un hecho contrario al derecho, aunque, como se ha dicho, no sea culpable. Entonces, para imponer una medida de seguridad, ese carácter de peligrosidad de la conducta tiene que manifestarse en el mundo exterior. Por eso, entre otros aspectos, decíamos que en Venezuela, conforme al artículo 49 séptimo y artículo 2 constitucional y 2 del Código Penal venezolano, estamos en presencia o tenemos un derecho penal de acto. Se sanciona por los actos y no por los pensamientos. Bueno, de la misma manera sucede con las penas. Para imponer una pena, que a diferencia de las medidas de seguridad es la consecuencia lógica e inmediata del delito, se requiere que la gente haya cometido un hecho típico y antijurídico, pero además culpable. Lo que se quiere indicar con esto es que la antijuricidad, la desaprobación del acto, es el punto de reacción jurídico-penal. Siempre la antijuricidad va a ser el punto de partida, va a ser lo que permita reaccionar al derecho penal. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso de las causas de justificación. Quien actúa bajo los parámetros de una legítima defensa se defiende siempre de una agresión que es ilegítima. Se defiende siempre de una agresión que es injusta, de una agresión que es antijurídica, que es ilegal, de una agresión que es prohibida, aunque el autor de esa agresión sea un inimputable, es decir, un no culpable. El otro ejemplo, en el caso de quienes participan en la comisión de un hecho punible como determinador, por ejemplo, lo que algunos mal llaman el autor intelectual, como cómplice necesario, como cómplices no necesarios, como cooperador inmediato. La acción de cada uno de ellos será punible en la medida, es decir, en tanto y en cuanto la acción desplegada por el autor material del hecho sea justamente antijurídica, contraria a derecho, aunque el autor sea un inimputable, es decir, un no culpable. Por ello, yo les comentaba que en principio
toda reacción jurídica penal presupone necesariamente como punto de partida la antijuricidad del hecho. La reacción jurídica penal supone que el hecho sea siempre antijurídico. Ahora bien, es importante recordar, es importante tomar en consideración que aún cuando todo acto típico, antijurídico y culpable presupone la sanción específica de la pena, no siempre es así. En algunos casos se requieren de elementos adicionales para imponer la pena, a pesar de que el hecho sea culpable. Fíjense ustedes, es importante que recordemos lo siguiente. Todo hecho culpable necesariamente es antijurídico, pero no todo hecho antijurídico necesariamente es culpable. Definimos el delito como toda acción típica, antijurídica, culpable, y algunos le agregan otra categoría, punible. Repito, para que un hecho, todo hecho culpable necesariamente es antijurídico, pero no todo hecho antijurídico necesariamente es culpable, pues repito, puede concurrir un elemento negativo de la culpabilidad que la excluya, que la suprima o que la elimine. Ahora, todo hecho antijurídico, al menos en el campo penal, porque la antijuricidad no solamente opera en el ámbito penal, también en lo civil, es decir, en el ámbito del ordenamiento jurídico en general, pero en el plano estrictamente penal, todo hecho antijurídico necesariamente es típico, pero no todo hecho típico tiene necesariamente que ser antijurídico, porque puede concurrir una causa de justificación que avale, que haga de ese acto prohibido en la ley, que lo haga conforme a derecho. Es decir, puede concurrir una causa de justificación que en definitiva impida que el hecho se configure objetivamente como delito. Ahora bien, les decía que todo hecho típico, antijurídico y culpable, por lo general, normalmente presupone una pena, pero no siempre es así. Recordemos que, y esto lo he dicho con anterioridad, el derecho penal regula comportamientos humanos y tiene como objeto la conducta humana que pretende regular. Y de ese catálogo de comportamientos humanos que aparecen en nuestro entorno, el derecho penal escoge una parte de ello que valora negativamente y conmina con una pena. Es decir, por aplicación del principio de, ¿cuál es el principio? Principio de la última ratio, principio de subsidiariedad. Recuerden ustedes que por aplicación de ambos principios, pero en este caso, por aplicación del principio del carácter fragmentario o subsidiario del derecho penal, el Estado tutela y protege bienes jurídicos no de cualquier ataque, sino de aquellos comportamientos humanos que por su cualidad o por su intensidad deban ser considerados tan graves y tan intolerables que no quede otra opción más que aplicarle la pena, ¿no? Entonces, por aplicación del principio del carácter fragmentario del derecho penal, el legislador escoge una parte del comportamiento humano que lo describe en la ley como prohibido. Eso es lo que se conoce como la tipicidad. Entonces, la tipicidad es el proceso mediante el cual el legislador describe conductas prohibidas en la ley, en el Código Penal o en las leyes penales colaterales vigentes en el Estado. Entonces, si es así, el principio, la tipicidad está estrechamente atada, casada. Ella está anclada a uno de los principales principios contenedores del derecho penal en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Para ustedes, estudiantes de derecho, ¿con qué principio del derecho penal se encuentra vinculado la tipicidad? Para ello, piénselo y tienen 3 segundos. Muy bien, escuché por allá la respuesta. Muy bien. Efectivamente, la tipicidad está vinculada con el principio de legalidad, porque solo a través de ese proceso intelectual mediante el cual el juez adecúa o subsume comportamientos humanos en el supuesto de hecho de la norma, es decir, en el supuesto de hecho previsto en el precepto penal, se alcanza ese viejo aforismo: nulo crimen, nula pena sine lege penales. Ya lo vimos en clases anteriores. Recuerden ustedes que el principio de legalidad es la base, es el axioma fundamental del Estado de Derecho.
Es decir, su contenido se reduce a crear tipos penales, a describir de una manera clara, precisa y unívoca la conducta prohibida en la norma y su contenido en el ámbito del edificio conceptual de la teoría general del delito constituye lo que estamos mencionando, constituye la garantía, perdón, la categoría de la tipicidad. Y con la categoría, con el estadio de la tipicidad, se garantiza esas dos, o se permite, se alcanzan esas dos garantías fundamentales del principio de legalidad, que son la garantía criminal, conducta prohibida, y la garantía penal. Solo la pena prevista en la ley es la que se debe o se puede imponer al reo o al penado. Entonces, en base a estos principios, hemos dicho que únicamente en forma exclusiva y excluyente le corresponde al poder legislativo, un poder legislativo legítimo, sano, competente para ello, legislar en materia jurídico-penal. Ahora bien, normalmente, hemos dicho, normalmente entonces, aquel concepto formal, meramente formal, aquel concepto tautológico, aquella caja vacía, cuando se define el delito como todo hecho expresamente prohibido en la ley como punible o todo hecho mediante el cual la ley prohíbe mediante la amenaza de una pena, a ese concepto meramente formal, vacío, tautológico, se le van añadiendo otras características que son generales a todas las formas de aparición del delito. Es decir, pasamos de una noción meramente formal a una noción sistemática, a una noción analítica del delito, donde se evalúan, donde se analizan todas las características comunes, repito, a cualquier forma de aparición de la conducta delictiva, a cualquier forma de aparición en un comportamiento humano para que el mismo pueda ser calificado justamente como delito. Entonces, al dolo o culpa y a la voluntad le vamos a agregar la tipicidad, la antijuricidad y justamente la culpabilidad. Pero la tipicidad, así como la antijuricidad es el punto de reacción jurídico-penal, la tipicidad es el primer estadio. Realmente la acción típica va a ser siempre el punto de partida para el análisis de la conducta delictiva. Siempre va a ser la tipicidad. Es decir, solo el hecho típico, a partir del hecho típico, del hecho prohibido en la ley, es que nosotros vamos a avanzar hacia la valoración de las ulteriores categorías. Por ejemplo, poníamos el supuesto de la deuda en sede civil. Consideramos que el hecho de exigir el cobro de una deuda es materia civil, hace la conducta atípica y ya no tengo que avanzar hacia la antijuricidad. Ahora, el hecho está previsto en la ley como estafa, consideramos que entonces esa conducta humana voluntaria a su vez es típica porque está prohibida en la ley, entonces pasamos al campo, a la categoría de la antijuricidad. Y en la antijuricidad vamos a analizar, vamos a determinar si esa conducta está o no ajustada a derecho. Si A tomó una pistola y disparó contra B y lo mata, obviamente, en principio, estaríamos en presencia de una conducta totalmente desaprobada por la legislación penal. Pero si A, en legítima defensa, toma un arma de fuego y para resguardar su integridad física, para salvar su propia vida, se ve en la obligación de matar a B, pues su conducta estaría totalmente amparada por una causa de justificación, siendo entonces aquella conducta voluntaria derivada del libre albedrío de la gente y además típica, pero también antijurídica, pasamos finalmente al campo de la culpabilidad. Y en el campo de la culpabilidad vamos a demostrar si ese hecho o ese comportamiento humano es culpable. Les repito, allí vamos a analizar las facultades psíquicas de la gente que para el momento de la comisión del hecho el sujeto estaba en plenas condiciones psicológicas para autodeterminarse, gozaba de capacidad de imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Le era exigible un comportamiento conforme a los parámetros previstos en el ordenamiento jurídico penal, es decir, no estaba incurso, por ejemplo, en un estado de necesidad y tuvo
pleno conocimiento de la antijuricidad de su conducta, es decir, sabía que lo que estaba haciendo era contrario a derecho. Pues bien, arribando como consecuencia, y esa es la labor que hace el juez, llegando a la conclusión, después de valorar todos y cada uno de los elementos probatorios, es decir, todos y cada una de las pruebas propiamente dichas, incorporadas al proceso con todas las garantías del debido proceso, el juez arriba a la conclusión de que está en presencia de una acción típica, antijurídica y culpable, y por lo tanto el autor del acto, el autor de ese comportamiento es merecedor de la sanción específica de la pena. Pero siempre hay un pero en el derecho penal. Yo creo que una de las instituciones más objetivas que tiene el derecho es el cálculo de la prescripción penal y el cálculo de la pena, porque son unidades digamos, numéricas, cuantificables desde el punto de vista penal. Pues 2 más 2 es 4 en cualquier instancia, ¿no? Pero el resto de las instituciones siempre tenemos un pero. Parece que en derecho no todo es, no, las cosas no son absolutas, son bastante relativas. Entonces, yo juez, una vez que determino que a Pedro le es aplicable la sanción específica de la pena por haber desplegado una conducta típica antijurídica y culpable, bueno, tenemos supuestos excepcionales en que eso no ocurre. Tenemos que para que sea aplicable la pena se requiere de un elemento adicional. Y ese elemento adicional es lo que se conoce como condiciones objetivas de punibilidad. Los supuestos en Venezuela realmente o en nuestra legislación son muy limitados, son muy pocos. Yo le puedo mencionar el caso de la quiebra fraudulenta. Si en sede penal se determina que el comerciante incurrió en una conducta típica antijurídica y culpable, no le puedo aplicar la pena si no dispongo o no dispongo de una sentencia definitivamente firme dictada por el juez mercantil que decrete o que haya declarado la insolvencia fraudulenta. Entonces, en el caso de la quiebra fraudulenta, que regula expresamente el Código Mercantil, el Código de Comercio en Venezuela, se trata de una condición objetiva de punibilidad sin la cual la pena no es aplicable al hecho típico antijurídico y culpable. Igualmente sucede, y por allí hay una sentencia, yo los invito a que ustedes revisen en mi portal web actualidadpenal.net, coloquen en el buscador, ¿puede el Ministerio Público oponer excepciones? Es un caso decidido en febrero, 2 de febrero del año 2006 o 7, respecto a una situación fáctica en donde el Ministerio Público opuso al propio ejercicio de la acción penal excepciones, incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción penal, pues esto tiene que ver sobre todo con la ley, con las formas de proceder en el derecho penal. Ustedes sabrán, y lo dijimos en una oportunidad, que las formas de proceder en Venezuela en el ámbito jurídico penal es la denuncia, la querella y el conocimiento de oficio por parte del Estado del hecho punible. Otra de las condiciones objetivas de punibilidad está relacionada con los modos de proceder. Por ejemplo, en el caso de los delitos iniciables a instancia de parte agraviada, artículo 400 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. En el caso, por ejemplo, de los tipos penales que están contemplados en la Ley Especial sobre el Derecho de Autor. Esos tipos penales son de contenido patrimonial y solo dispone de ello el titular de ese bien jurídico, ¿no? El titular del creador de la obra. Esos son delitos conocidos como delitos de instancias públicas iniciables a instancia de parte agraviada. Es decir, que necesariamente como modo de proceder requieren la denuncia o la querella del afectado, de la víctima. Si esos elementos no están dados como condición objetiva de punibilidad, a pesar de que podría estarse o que se determine que se está en presencia de un hecho típico antijurídico y culpable, pues simplemente la pena no es aplicable. Para finalizar este tema tan apasionado, esta breve introducción a la teoría general del delito, también tenemos causas que excluyen la punibilidad, como son las excusas absolutorias, como sería, por ejemplo, la prescripción de la acción. También es una causa que excluye la penalidad o la punibilidad. En definitiva, hay que tener cuidado con las excusas absolutorias. Artículo 481 del Código Penal para el caso de los
hermanos que vivan bajo un mismo techo por razones de política criminal, no se procede al enjuiciamiento del victimario, pero hay que estar muy pendiente en el caso de los cónyuges de las parejas, porque la norma no aplica en esos supuestos de violencia de género. Por ejemplo, en el caso de la violencia patrimonial, no aplica las excusas absolutorias del Código Penal venezolano, sino que debemos aplicar la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, cuya última reforma data del año 2015. Pues bien, entonces esas condiciones objetivas de punibilidad son simplemente circunstancias ajenas que no están vinculadas ni con la tipicidad, ni con la antijuricidad, ni con la culpabilidad, pero que constituyen un requisito sine qua non para la penalidad. Por esta razón, en definitiva, algunos consideran que la acción, que el delito, perdón, el concepto del delito no es otra cosa que una acción dolosa, culposa o voluntaria. Es toda acción típica antijurídica culpable, pero además punible. Es decir, que la punibilidad forma parte de la teoría general del delito. Mis amigos, si te gustó este tema, dale like, déjame tus comentarios para crear conocimiento crítico, dale a la campana para que te mantengas informado cada vez que publique nuevos contenidos. Para servicio de asesoría jurídico penal, comunícate a los teléfonos que aparecen debajo, aquí debajito, debajo de la pantalla. Soy Roger López, abogado cum laude y especialista summa cum laude en ejercicio de la acción penal. Nos vemos en un próximo tema, en un próximo video.